Hola chicos, por acá la profesora Kenny Peña, quien tiene el agrado de impartir la cátedra de manifestaciones culturales. El día de hoy vamos a hablar de la unidad 2, llamada Folclore Venezolano. Sin embargo, vamos a iniciar dando unas pequeñas definiciones y la importancia de lo que es el folclore. Hablamos de que el folclore es el conjunto de costumbres, tradiciones populares de una sociedad. Este incluye su música, su artesanía, su gastronomía, sus creencias y pues mucho más, puesto que el folclore transmite costumbres, tradiciones y van de generación en generación y estas pueden ir evolucionando con el tiempo. También se habla de que representa la identidad colectiva de un pueblo. No es que es la expresión de su arte y sus tradiciones, sino también su idiosincrasia, o sea, forma parte de ese ser, forma parte de esas personas. Por esa razón, pues la cultura se reconoce mediante las manifestaciones folclóricas que se diferencian una de otra. Sin embargo, hay una forma muy importante, eh, puesto que la palabra se escribe de dos formas. Y hablamos de folclore y de folclore, con C y con K. Entonces, fíjense que la primera se deriva del inglés, mientras que la segunda es un término más castellanizado, más adaptado al español. Seguimos entonces. Entonces, ya sabemos que el folclore es esas tradiciones, esas costumbres que forman parte de la idiosincrasia de cada país, de cada estado, por decirlo así. Vamos entonces a hablar de las expresiones más importantes del folclore venezolano. Tenemos los géneros musicales, entre ellos lo más importante, pues el joropo, el tambor, el calixto. Hablamos del merengue campesino. Sin embargo, una de las principales o los más tradicionales hablamos es del joropo, de esa almayanera, de esa gaita, y de esos tambores que son muy autóctonos de la región, eh, de cualquier región, sobre todo del área de las costas. Seguidamente vamos a hablar entonces de la parte de los bailes, que son esas festividades, esas comparsas que existen para festejar alguna festividad importante. Recuerden que en Venezuela hay ciertas festividades de tradición religiosa o no religiosa, y entre ellas pues se celebra y se toma mucho en cuenta estos bailes y estas comparsas para realizarlas. Hablamos entonces de lo que es el carnaval, que es cómo se disfrazan esas personas de distintas maneras. En muchos estados hacen comparsas. Hablamos de los diablos de Yabre, también, que es muy celebrado. Hablamos del palo encebado, de la burriquita, de el cebucán, que son bailes tradicionales, el joropo, que si lo vemos atrás, que son bailes que forman parte de esa idiosincrasia venezolana, de esa idiosincrasia de cada estado, y forman parte de esa cultura. Seguidamente hablamos entonces de lo que es el arte y la artesanía. En muchos estados de Venezuela, pues se practica esto de ese arte, sobre todo la etnia guayú, en Amazonas, o Yanomami, con las diversas culturas, con las diversas esculturas que realizan, pueden ser en arcilla, en material de coco, los jarrones, las hamacas, los tejidos de carteras, instrumentos musicales, adornos, juguetes, una variedad sin fin de cosas que realizan con el fin de recrear y de generar obras que forman parte de esa cultura. Hablamos también entonces de los atuendos, por supuesto el más tradicional, el liquiliqui, los tejidos de la ruana, donde usamos las botas, los sombreros, las faldas oroperas, como aquí se muestra, las alpargatas, la parte del guayuco, que es utilizada por los indígenas, que hoy en día todavía mantienen esa tradición. Luego hablamos de la gastronomía. La gastronomía en Venezuela es bastante amplia, como ya ustedes saben. Entonces, tenemos platos desde el pabellón criollo, los tequeños, el casabe, el asado negro, las hallacas, el pescado frito, la amplia variedad de postres y dulces, el dulce de lechosa, el manjar, pues infinidad de postres, el pan de guayaba, que es tan típico, la galleta de huevo, es tan típico y tan autóctono de nuestro país. Luego, para culminar, tenemos lo que las tradiciones orales, que forman parte de ese folclore venezolano que contempla un repertorio de historias, leyendas, refranes, mitos,
Entre esos, pues tenemos el María Leonza, el Silbón, la Llorona, el Conuco de Tío Conejo, pues existe una infinidad de literatura, vamos a decirlo así, que forman parte de esas leyendas, de esas historias y de esos relatos que nos contaron nuestros antepasados. Ya para culminar, tenemos lo que es la última actividad del corte, que tienen que hacer una infografía sobre el folclore venezolano, donde ponga lo que es el folclore, cuáles son las expresiones, los bailes y los festivales. Ya con esto culminamos lo que es el primer corte. Es importante que tomen en cuenta las fechas y de igual manera ya esta semana pues estoy abriendo segundo corte. Cualquier duda, pregunta o sugerencia lo pueden hacer por vía Telegram. Chao, chao.